En un mundo dominado por la mentira, el pecado, el vicio y la impiedad, la humanidad, esclavizada por sus pasiones, sucumbe ante el miedo y la desesperanza. El mal avanza a pasos agigantados, buscando desesperadamente imponer su tiranía global. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de la verdad, el bien y la belleza. Es la hora de los laicos. Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente, pero por desgracia, hay otra persona atada a esta vía. ¿Debería pulsarse el botón? Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Buenas noches a todos. ¿Debería pulsarse el botón ante esta circunstancia? Pues personalmente recuerdo que este ejemplo lo pusieron en una clase de estas asignaturas que dábamos de inglés, creo recordar, y me acuerdo que me quedé solo en mi postura en la clase. Todos los demás dijeron lo contrario a lo que opinaba yo en aquel momento. Y dije, pues este tema hay que debatirlo, y para ello hoy me acompañan esta noche pues a Horacio Justo, ¿no?, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y otro amigo, Óscar Santos. José Andrés, en principio no va a poder por motivos de salud ahora mismo. Esperemos que se recupere del catarro que tiene. Y ahora voy a pasar a continuación, como siempre, a presentar a los que nos acompañan. Pues tenemos a Horacio Justo, que ya nos ha acompañado en otros programas con anterioridad. Él es diplomado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Nueva España de Estados Unidos, magíster en proceso en Filosofía Realista por el Centro de Filosofía Realista, México, docente universitario en Filosofía de la Historia y Retórica, docente de posgrado en Metafísica, certificación internacional por el IEX Ecuador, con aval de la Universidad Católica en Filosofía Cristiana, Filosofía Antigua, Lógica y Ética, Introducción a la Filosofía, Filosofía del Conocimiento, Filosofía del Hombre, Filosofía Contemporánea, Filosofía de la Naturaleza, Filosofía de la Belleza, Filosofía Moderna. Y premio al mejor alumno de la carrera con un promedio general de 95.59. Además, padre de familia, ¿verdad, Horacio? Y bienvenido, Horacio, buenas noches. Dios les bendiga y Dios bendiga a toda esta audiencia. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se den estos lugares donde podamos estar discutiendo temas fundamentales que hacen la ética y la moral, que en definitiva, más allá de la discusión filosófica, hay una aplicación práctica, que es lo que vamos a hablar hoy día. Precisamente hay un ejercicio práctico de cualquier noción que nosotros tomemos en torno a la ética, ya sea utilitarista, consecuencialista, realista, intuicionista. Todas las ideas tienen consecuencias y es un poco lo que vamos a estar tratando de resolver en esta ocasión. Pues muchas gracias, Horacio. Y por otro lado, Óscar Santos, que es graduado en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, máster de Lengua y Literatura Española en Milwaukee, y es un apasionado por la música y el arte. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar en el Concilio de la Santa Cruz, porque como bien ha dicho Horacio, es muy importante que se pueda seguir hablando con libertad y sobre todo con la libertad para hacer el bien, que es comunicar la verdad, ¿no?, según Aristóteles. Entonces, muchas gracias. Espero estar a la altura. Hombre, creo que con la superintroducción de Horacio va a ser difícil, pero bueno, yo lo voy a intentar.
Es que Horacio, como he dicho antes fuera de cámara, es nuestro filósofo de cabecera, nuestro profesor de filosofía. Recomendamos, por cierto, su canal, que luego pondremos abajo en la descripción. Y antes de comenzar este asunto, vamos a encomendarnos al Señor haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues Óscar, antes de darte la palabra, simplemente quería hacer un pequeño comentario, y es que me parece muy importante esto que ha dicho Horacio en la introducción, que es que de la reflexión que hacemos de estos casos hipotéticos no deja de ser un caso hipotético. Es un caso que seguramente en la vida real no se dé así tal cual, ¿no? Pero de cómo reaccionemos en este tipo o cómo queramos reaccionar en este tipo de casos hipotéticos, depende de cómo luego reaccionamos en la vida real, ¿no? Muchos bomberos, enfermeros, médicos se entrenan en casos hipotéticos para que luego, cuando lleguen a la vida real, sepan cómo atender a un paciente, no ponerse nervioso cuando hay un fuego o cuando hay una catástrofe medioambiental, ¿no? Y para eso hacen un entrenamiento. Y parte de ese entrenamiento es eso, la concienciación. Pues yo creo que también, como católicos en esta vida, pues tenemos que hacer esta concienciación ética de este tipo de temas, ¿no? Que como bien ha dicho Horacio, encima estos temas, bueno, ya lo comentará luego, vamos a dejarle a él, estos temas luego están relacionados con el aborto y con, bueno, pues otras muchas cosas que es nuestro día a día, ¿no? Como católico en nuestra lucha en este mundo. En fin, sin más enrollarme, sí que es verdad, y esto lo puede aclarar un poco mejor Horacio, que puede haber una diferencia moral y ética, ¿no? O sea, que digamos, la diferencia entre la ética y la moral quizás sea para otro programa, pero vamos a intentar centrarnos en este asunto, en más bien la ética, ¿no? Y a ver qué sacamos de esta tertulia. Así que, Óscar, adelante. Sí, muchas gracias. Hombre, ahora me he quedado pensando en lo que acabas de mencionar, la diferencia entre ética y moral, ¿no? Desde mi ámbito, ¿no? Pues la ética viene de ethos, ¿no? Que es carácter, y moral viene de mos moris, que es costumbre. Entonces, la costumbre no es lo mismo que el carácter, aunque yo creo que se retroalimentan mutuamente, ¿no? Pero bueno, sí. En cualquier caso, en cuanto al dilema que nos trae a todos de cabeza, ¿no? O solo a los que queremos pensar, pues yo lo comentaba con mis padres. Yo les decía, bueno, pues tengo mucha ilusión, estoy muy emocionado porque voy a participar en el Concilio de la Santa Cruz. Y mis padres, oye, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el tema? Y yo les dije, pues, el dilema del tranvía, ¿no? La distorsión en la que yo lo había aprendido, que lo comentamos, en lugar de estar afuera, como en el vídeo, el sujeto moral está dentro, o sea, la persona está dentro del tren. Entonces, desde dentro del tren es donde toma la decisión. Pero bueno, entonces yo les decía, pues esto hay 5 personas en una vía y una en otra, y entonces, claro, pues hay que pensar qué harías. No harías nada, girarías para un lado o para otro, o tal, ¿no? Entonces, si me permite que le cite, pues mi padre me dijo, hombre, pero eso es muy complicado, eso es un lío, ¿no? Y también salió el tema de por qué es importante que tratemos esto. ¿Por qué es importante si tocaría la palanca para un lado o para otro, o no la tocaría, o qué, ¿no? Entonces, como bien has mencionado, José Luis, es muy importante entrenarse, ¿no? Y este ejercicio hipotético, ¿no? Este ejercicio nos permite desarrollar unas bases, unos principios, unos argumentos éticos y morales para que el individuo pueda pues desarrollarlos y justificar por qué considera que esto sería bueno, ¿no? Llegado el momento práctico real del día a día, cuando la urgencia pues apremiará bastante.
Entonces, de la misma manera que estos argumentos nos ayudarán para poder decidir en el futuro, y por eso es bueno reflexionar sobre esto, ¿no? Para hacer una analogía, se podría hablar de, bueno, creo que toda la audiencia, todos nosotros también, estaríamos de acuerdo en que es bueno para los niños que jueguen. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Espero. Yo creo que sí. Es bueno que los niños jueguen porque en los juegos ellos ven una prospección, ¿no? Una proyección hacia el futuro de lo que van a tener que hacer en el día a día, en labores cotidianas. O incluso en situaciones extremas. Por ejemplo, el escondite, el juego del escondite es muy importante, porque el día de mañana ojalá jamás ocurriese, pero si a tu hijo pues, le está persiguiendo a alguien con malas intenciones, pues mejor haber jugado bien al escondite, ¿no? Yo creo. Entonces, de la misma manera que para los niños es bueno jugar, es necesario, es urgente, que nosotros, que tenemos, bueno, que somos adultos, y cuando uno es adulto, mejor se pueden aplicar los mecanismos y razonamientos de la mente sobre pues, la moral y la ética, ¿no? Entonces, es crucial reflexionar sobre esto ahora mismo, porque no sabemos si mañana nos tocará tomar una decisión, a lo mejor no es un tranvía, pero a lo mejor es, yo qué sé, comprarse una casa en un barrio, pero luego hay una vecina, no sé, o sea, puede ser todo tipo de situaciones. Entonces, volviendo al principio, esos argumentos, esos principios, esas fundamentaciones que cada uno de los que nos están escuchando desarrolle o tome de Horacio o de José Luis o de mí o de ellos mismos, les servirá para el día de mañana poder tomar una resolución con una mayor decisión, perder menos tiempo, quizá que se salven más vidas y, por tanto, no arrepentirse, no tener ansiedad, no tener depresión. Lo contrario, ser felices. Entonces, si queréis ser felices, quedaos hasta el final. Bueno, gracias, Óscar. Y voy a volver a poner el vídeo, pero sin sonido, ¿vale? Para los que se van uniendo. Está sin sonido, ¿no? Sí, creo que sí. Óscar, ¿accionarías la palanca o no? ¿Y por qué? Hombre, a ver, dicho así, de pronto y tal, habría que ver la situación. Tal y como lo pintas en el vídeo, yo utilizaría los argumentos utilitaristas por los cuales sería menos malo matar a una persona o dejar que muera, mejor dicho, dejar que muera, según las palabras o los conceptos de Philippa Foot, ¿no? Es mejor dejar que muera uno a que mueran 5. Si el problema se reduce tanto a ello. El problema de estos dilemas, ¿no?, es que constriñen tanto. Bueno, primero, limitan las opciones a algo muy simplificado, que en la vida real pues habría muchas más opciones, habría otras posibilidades, ¿no? Y ahí pues también entraría la creatividad y la imaginación de la persona. En la versión que yo había aprendido de este dilema, en la que el sujeto moral o el individuo moral o ético participa, está dentro del tren. Entonces, pero un momentito, Óscar, vale, que sí. esté dentro del tren, tómalo como que esté dentro del tren. Quiero decir, sí. El dibujito este que hemos puesto, da igual que esté dentro del tren y que acciona el botón o fuera. Sí. Y es más, es importante esto que estás diciendo de lo limitante que es el problema, porque es verdad que no se dan detalles ni de quiénes son, ni de... O sea, a priori, y esto yo creo que es importante, a priori podemos... viene relacionado esto que voy a decir con el tema que vimos de la pena de muerte, ¿vale? Podemos suponer
que todos los individuos que hay ahí son inocentes. Quiero decir, Sí. O sea, que eso sería otra casuística, ¿vale? En caso de que no lo fuera. Entonces, vamos a suponer eso, son todos inocentes y tu posición entonces es que si te desvías la vía, salvas 4 vidas, por así decirlo, en neto, ¿no? Sí, aunque mi postura, o sea, razonadamente, yo no haría ninguna de las dos. O sea, pero tienes que hacer, o sea, o lo haces o no lo haces, es eso. Bueno, pero es que... Si no haces nada, atropellas a los 5. Si haces lo otro, atropellas a los... Claro, pero es que el sujeto de atropellas no soy yo. Ya, pero entiendes, Es efectivamente. un accidente. Pero diferente que mueran por un accidente a que yo, con uso de mi volición, con uso de mi voluntad, yo exacto. decido atropellarlo porque me cae mal o por exacto. lo que sea. Pero bueno, me voy a adelantar porque quería darle el turno a Horacio, pero me voy a adelantar porque esto fue exactamente lo que cuando hice el debate en clase me quedé yo solo, yo debatía lo contrario. Digo, yo no soy quien para desviar la vía, o sea, que sí, que van a morir 5 personas, pero yo no soy quien para desviar la vía de esas 5 personas, habiendo, si no hubiera ninguna en el otro lado, vale, pero si voy a sacrificar la vida a otra persona, no soy quien para desviar la vía del tren. Quiero decir, la culpa, en este sentido, yo creo que recae sobre el filósofo malvado que se ha dedicado a atar personas a la vía del tren, tanto a un lado como a otro. Pero mientras yo no haga nada, por así decirlo, ¿vale? Quiero decir, si haciendo algo voy a perjudicar a otro, voy a matar a otro, no estoy hablando de perjudicar, solamente estoy hablando de matar. Si haciendo algo voy a matar a algo, o sea, si desvío la vía, yo sí que estoy participando en la muerte del otro. Sin embargo, si la cosa se mantiene tal y como está en la misma vía, ¿vale? El culpable de la muerte es plenamente el filósofo malvado. Esa es mi tesis. Y también mi tesis estaba basada en que ¿por qué una vida vale más que 5? Quiero decir, yo no puedo saber, para mí el valor de la vida humana es infinito. Entonces, un infinito no es más que 5 infinitos. Bueno, pero hay infinitos mayores que otros. Bueno, el infinito de Dios es mayor que todo, evidentemente, pero te quiero decir que una vida no tiene por qué valer menos que 5. Yo no puedo a priori, salvo que digas que eso es otra hipótesis que no estoy barajando, ¿vale? O sea, estoy barajando aquí que son personas que desconozco, ¿vale? Y que a priori son inocentes, ¿vale? Porque si dijeras, no, es que en la otra vía, en la vía donde hay solo una persona, se ha atado el propio filósofo malvado él solo a la vía. Entonces digo, no, entonces si el filósofo se la ha buscado, ¿sabes? Se ha atado ahí, se la ha buscado y yo desvío la vía porque sé que es el filósofo malvado que se ha atado ahí. O sea, estás diciendo que si el filósofo malvado sí que estuviera en la vía, conducirías el tren en esa vida para matar al filósofo. Bueno, no para matar al filósofo malvado, para salvar a los 5 que querían matar al filósofo malvado. Pero creo que de nuevo hay una inconsistencia que es que si no eres nadie para juzgar si una vida vale más que otra... Si son inocentes. ¿Y si son culpables también? Si atentas contra el don más supremo que Dios nos ha dado, que es el de la vida de otras personas, ¿cómo puedes exigir tú que el resto de personas respeten tu vida, que es el don más sagrado que Dios te ha dado? Entonces, mi tesis era esa, era el decir, a priori, sin tener más detalles, otra cosa es que me digan, no, es que está mi hijo entre uno de ellos. Ahí ya no te sé decir, porque ahí ya no actuaría mi moral, sino que actuaría quizá mi instinto natural, ¿sabes? Pero a priori yo tengo la... O sea, yo no tocaría la vía del tren. Con los datos, como dices tú, con los datos incompletos que hay del enunciado. Sí. Y si te parece, vamos a dejar paso a Horacio, que es el experto en filosofía, claro, y puede aclarar un poco más. Horacio. Bien, Horacio, ¿accionarías o no accionarías? Vamos por parte, porque antes de darme mi postura, quiero aclarar algunas posiciones
que hacen el debate. Que insisto, lo que yo opino, dejo de opinar, creo que es totalmente intrascendente, sino que estamos analizando ideas y doctrinas. Bien, porque si no, yo también entiendo que el ser humano, y es raro que lo diga un tomista como yo, pero yo de hecho tomo mucha distancia de los pensadores apáticos. Esa es la cuestión. O sea, yo creo que el ser humano, en tanto que tiene una composición no solo en el ethos, sino también en el logos y en el pathos, la pasión también hace a esa construcción identitaria y también hace esa construcción de cómo entendemos la realidad. ¿Bien? Esa es mi postura. ¿Puedo estar equivocado o no? Es debatible. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar. Espero que nadie se sienta ofendido con algunas cuestiones que voy a mencionar ahora, porque sé que son temas muy convulsos, donde pareciera que es todo blanco-negro, cuando estamos planteando lo que de entrada este dilema es una gran falacia. ¿En qué sentido? Porque el dilema sí o sí te lleva a tener que tomar una decisión contradictoria. Ese es el aspecto. Cómo está planteado el dilema ya es un problema. El dilema se plantea teniendo que asumir desde el inicio que alguien va a morir. Y está cercenando una multiplicidad de opciones. Entonces, si yo me pongo en una posición realista, justamente en la realidad, vemos que hay un margen de distancia abismal con el dilema. Caso concreto, cuando yo escribo en mi primer libro la réplica a J.J. Thomson, donde plantea la teoría del niño expansivo que va a terminar asesinando, matando, aniquilando a la mujer que está encerrada en la habitación con ese niño que se va expandiendo, que es una metáfora del aborto terapéutico, estamos planteando en un plano ideal, pero que no se condice en la realidad, porque en la realidad vemos que el avance científico ha permitido, por ejemplo, que hoy no se tenga que incurrir en esa decisión de o muere el niño o muere la madre, en el caso del aborto terapéutico. Porque cuando vamos a los hechos tenemos ese aspecto. Segundo lugar, en la realidad, nosotros los tomistas tomamos distancia de lo que es propiamente la intención que tenga el médico de el uno por el otro, la intención utilitarista. ¿En qué sentido? Entra el doctor a la sala donde está la mujer embarazada. El reclamo ético sería si el doctor dice, para salvar al sujeto A, elimino al sujeto B. Eso se llama utilitarismo. Se renuncia a un bien jurídico de una persona para salvaguardar otro bien jurídico. Elimino al niño por nacer para que la madre tenga vida, libertad, propiedad o cualquier bien jurídico. Ahora, si el doctor entra y dice, voy a dejar morir a la madre, ni siquiera estoy diciendo asesinar, voy a dejar morir a la madre para salvar al niño, también es reprochable moralmente en sede realista, porque está diciendo una vida sobre otra, no importa si es el niño por nacer, no importa si es la de la madre. ¿Cómo resuelve esto el realismo filosófico? Para el realismo filosófico, acá nuevamente está muy bien la apreciación que hizo el profesional preopinante Oscar respecto a lo que es el ethos y la moral. De hecho, esa es la distinción fundamental. Pero en términos generales, en ética, normalmente ética y moral sí van a ir ciertamente conjugados en cuanto lo debido, en cuanto a lo correcto. Después hacemos disquisiciones si es una cuestión individual, si es una cuestión social, pero ética y moral, llamémosle también conductas legítimas, es lo que nosotros entendemos como lo correcto. Bien, ahora, ¿qué sería lo correcto en este caso del médico? Y voy a responder luego del dilema. Que el médico entra a esa sala de parto, bien, entra a esa sala de parto y él intenta salvar las dos vidas. Luego, el área de la actividad es la que determina. Aspecto fundamental, el área de la actividad, porque en ética son tres los elementos fundamentales para dirimir qué es correcto, legítimo, bueno o no. La acción objetiva en sí, las circunstancias y la intención. Un realista no puede tener la intención de eliminar una vida para salvar a otra. Aclarado eso como introducción simplemente a mi ponencia. ¿Qué sucede con el dilema del tranvía? Que, insisto, es un dilema falaz porque ya te está obligando a tomar una posición donde alguien debe morir. Insisto, en la realidad no sucede así. Pero se puede dar un caso hipotético. Estamos haciendo filosofía, en definitiva. Yo siempre digo, mis hijas son las mejores filósofas del mundo.
las mejores científicas y las mejores artistas. Porque en esa búsqueda de lo bueno, lo verdadero y lo bello, siempre me preguntan el por qué. Esta es la clave. ¿Por qué esto es así y no puede ser de otra forma? ¿Qué sucede en este caso? La respuesta más simple pareciera ser: acciono la palanca para salvar 5 vidas que son mayores que una vida. Ahí yo diría, y respondiendo un poco, ¿por qué una vida valdría menos que 5 vidas? Precisamente porque son 5 vidas y no una. Precisamente porque si la vida es un bien, los bienes, por definición, son acumulables. Por eso la civilización occidental cristiana proliferó, porque entiende lo que es el resguardo de bienes jurídicos, que luego están jerarquizados, pero en igual jerarquía de bienes, la primacía de los bienes, precisamente en un estado superlativo, en este caso son 5 vidas, se entiende y se justifica en pos del concepto de bien común que habla Santo Tomás Aquino, porque acá hay una cuestión fundamental: ¿qué es el bien común? El bien común es, para el tomista, Dios, que participa de distintos bienes. Cada bien particular está siempre supeditado al bien común. Si la vida es un bien, cada vida hace al bien común. Por lo tanto, priorizar y resguardar 5 vidas, en principio, pareciera que es moralmente aceptable sobre una vida. Pero está el aspecto segundo. José Luis me diría rápidamente: yo estoy yendo a matar una vida para salvar a 5. Eso nos lleva a las éticas consecuencialistas de Jeremy Bentham. Eso nos aparta del realismo. Porque si yo justifico quitar una vida intencionalmente, porque aquí el aspecto clave está en la intención, intencionalmente quito una vida para salvar a 5, luego no se puede ir en contra de la ética consecuencialista de Jeremy Bentham o la ética utilitarista de John Stuart Mill, que hoy tenemos, por ejemplo, que despliega Peter Singer como asesor externo de la ONU, donde se justifica que, tiempos de pandemia, había que priorizar salvar a los más jóvenes. Esto lo dijo en una carta que escribe en Syndicate Project, donde él dijo: hay que priorizar los recursos médicos en los más jóvenes, que tienen mayor expectativa de vida, que los más ancianos, que tienen menor expectativa de vida. Ese es el problema del utilitarismo. Claro, yo entendería el reproche. Al mismo tiempo, yo voy a plantear un problema para los que son católicos, realistas, conservadores, como se quiere definir cada uno. Hay que recordar también que se peca por acción cuando yo deliberadamente voy a matar una vida para obtener mayores bienes jurídicos. Claro que eso es un pecado. La acción es un pecado. También recordemos que la omisión también es un pecado. Es decir, la propia iglesia, esto lo encontramos incluso receptado en la Suma Teológica: si yo, pudiendo hacer algo para salvaguardar un bien, no lo hago, también estoy incurriendo en esa complicidad tácita. Esto lo escribe incluso Santo Tomás Aquino en el gobierno del príncipe, y también cuando desarrolla la teoría del tiranicidio. ¿Por qué es legítimo un tiranicidio? Porque no se puede ser indiferente cuando hay un mal inminente. La cuestión sería aquí que, en efecto, y queda la duda, acá ya tenemos que entrar a hilar muy fino, acá tendría que ya venir un sacerdote especializado en el área, pero estamos hablando de una cuestión muy fina. Quien tira la palanca para salvar a 5 personas, si incurre o no en pecado, si hay un estado de necesidad o no. Esto ya es una cuestión muy fina que se puede debatir en la casuística de la ética. Es una cuestión muy fina, porque habría que ver la intención. Una cosa es el efecto no deseado, que también se entiende en ética como el doble efecto. Por ejemplo, yo quiero salvar la vida de José Luis Pérez, que está en un incendio. Rompo una ventana. Claro que estoy destruyendo propiedad privada. Claro que es un mal romper una ventana, pero lo estoy haciendo en función de un bien mayor, que es salvar su vida en un estado de emergencia. Entonces queda subsumido en ese bien mayor la concurrencia de un daño menor. En este caso, estamos ante un problema más grave. Le voy a quitar la vida a una persona inocente para salvar a 5 personas. Si fuese una persona culpable, yo tengo la misma teoría de Santo Tomás Aquino. Yo entiendo la legitimidad de la pena de muerte, insisto, estoy en contra de la aplicación, más como funciona el Estado moderno, pero para la tradición católica sí es legítima. Es legítimo, lo cual no quiere decir que se deba aplicar, sino que es legítimo por la teoría que explicamos en la Suma Teológica. Bien, cierro con esto para no aburrirlos tanto. A mí me preguntan, ¿qué haría yo?
Yo lo primero que preguntaría es, ¿quién puso en marcha, en primer lugar, el tren y quién ató a las personas? Porque este es un factor clave. No es un tema menor lo que plantea Oscar Santos, si la decisión la toma el que tiene que girar la palanca o el conductor. No es un tema menor, porque de hecho cambia muchísimo un aspecto que es el tercero en la ética, que es las circunstancias. Como le dije, está la acción que sabemos que es un mal. Matar a una persona es un mal. ¿Me siguen hasta aquí? En eso yo creo que vamos a cierto acuerdo entre los tres. Matar a una persona es un mal en sí. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la intención y qué pasa con las circunstancias? Si, ejemplo concreto. Yo voy manejando en ruta, ¿no? Yo voy manejando en ruta. Va mi esposa, van mis hijas atrás. Vamos los 5 en el auto. Yo tengo 3 hijos, para que entiendan, es un caso bastante real. Yo voy en ruta, yo tomo una mala decisión. Mis hijas son inocentes. Yo tomo una mala decisión en el volante. Tomo mal una curva, acelero de más, manejo alcoholizado. Resulta que viene una familia de frente, viene un motociclista, ¿eh? Viene un motociclista de frente, ¿no? Viene un motociclista de frente. Yo tengo la opción de girar el volante, atropellar al motociclista sabiendo que se va a morir, pero salvo a mi familia, o no maniobrar, que el motociclista salga con vida, pero que al no maniobrar yo me voy por la barranca de la montaña y se mueren mis hijas que son inocentes. Ahí tenemos un caso análogo. O sea, no es lo mismo que yo, que tomé la decisión de alcoholizarme o manejar fuerte, ¿se entiende? Que yo, que voy arriba del auto, no puedo por qué hacer pagar a un inocente mis malas decisiones. Y alguien dice, tus hijas son inocentes. Sí, pero también es inocente el motociclista. Ese es el punto. Y yo, como cabeza de familia, tendré que rendir cuentas el día de mañana de lo que hice con mis súbditos, con mis alternos, con mis subalternos, con mis dependientes. Pero no puedo trasladar mi carga sobre el otro, que es distinto a estar desde afuera. Por eso dije, esta parece una tontería, pero de hecho, ir arriba del tren o no cambia. Porque si el tren ya estaba en marcha, si el tren se había iniciado por una marcha que no es imputable al que toma la decisión, lo más coherente sería, aunque parezca drástico, en una posición realista, lo más coherente sería dejar que el tren siga su marcha. Si uno no fue el que ató a las personas y el tren ya se puso en marcha, es dejar que el área propia de la actividad siga su curso natural. Esa sería una posición muy realista, que insisto, es profundamente discutible y yo estoy tratando de hacer un pantallazo general desde distintas posiciones, distintas aristas, porque no es que aquí van a salir con la respuesta dada. Solamente digo que si el tren ya fue puesto en marcha, a mí de repente me largan en un paracaídas arriba de ese tren y me dicen, bueno, toma vos el volante. Bueno, en realidad no tiene un volante los trenes, pero se entiende el ejemplo. Me dicen, toma vos el control del tren. Y el tren ya estaba en marcha, yo dejaría que el tren siga su curso, porque es el curso natural de las cosas que ya estaban dados. Que es distinto a si de repente estás fuera del tren y algún pecado vas a cometer, o por acción o por omisión. Pero ya hay ciertamente, para mí, a mi criterio, cambia la ecuación. ¿Bien? Pues gracias, Horacio. Efectivamente, en cualquier caso, lo que se propone en este enunciado, según tengo entendido, es que eso, que en principio el tren está en marcha, el tren está descontrolado, y efectivamente el dilema es si tocar o no el botón una persona que no tiene absolutamente nada que ver con, es decir, con haber puesto ahí a las personas, ni con haber accionado el tren, ni nada. Ya es verdad que el dibujo lo he hecho fuera, pero podría estar perfectamente dentro y desde mi punto de vista, quizá el concepto sea, o sea, la decisión sería más difícil para uno que para otro, pero el argumento de fondo yo creo que es el mismo, ¿no? O sea, que es, yo lo veo esto como lo que has dicho tú, de seguir salvo que nos aseguremos que de la otra manera no vamos a dañar a alguien, seguir el cauce natural por el que iba a seguir el tren, ¿no? O sea, no anteponer la vida de un inocente a lo que por naturaleza va a pasar, aunque haya habido un malo que haya puesto ahí pues como el propio diablo, ¿no? El propio diablo nos ha puesto el pecado en el mundo y no por ello paramos el mundo, ¿no? No por ello Dios ha parado el mundo. En cualquier caso, si os parece, si no os siempre que, con vuestro permiso, voy a poner la otra analogía, la del hombre gordo, el Fat Man,
si os parece, que bueno, que es como la segunda parte del... A ver si lo subo aquí. Tengo otra imagen aquí que lo muestra. ¿Qué pasaría si en vez de... Uy, viene con sonido y todo. Qué cosa más rara. ¿Qué pasaría si en vez de tener que accionar un botón tuviésemos que empujar a una persona? Es hipotético y es absurdo, ¿vale? Pero el tema es, si tuviésemos que empujar directamente a la persona para salvar a los 5, aquí, en este caso, cuando me lo propusieron también en esa misma clase, ya hubo algunos que cambiaron de opinión y dijeron, no, hombre, empujar con las propias manos, no. Una cosa es dar un botón y otra cosa es empujar. Entonces, yo ahí no veía diferencia entre dar un botón, ya sea dentro o fuera del tren, o empujar a una persona por el puente, ¿no? Yo, sinceramente, ahí no veía la diferencia y lo consideraba igual de malo, ¿no? No empujar a alguien al tren para salvar a 5 personas, tampoco lo vería. Salvo, que es lo que dije también, me acuerdo en aquella clase, dije, salvo que el gordo sea yo. Porque si el gordo soy yo sí que me puedo, o sea, yo sí que puedo, ¿cómo decir? Sacrificar mi propia vida. Digamos, Dios me ha dado este don y yo puedo usarlo para salvar otras vidas. Y en el fondo pensé para mis adentros, en el fondo es el papel que ha tenido Dios, ¿no? Que ha entregado a su propio hijo, que voluntariamente se ha entregado a la cruz por salvarnos a todos, ¿no? Pero no es entrego a otro para... No sé si me explico. Pero a la vez no cuando viene la voluntad... por qué. Que no tenía por qué. O sea, sería tan legítimo si tú fueras... Bueno, si eres tú el gordito, yo te diría, no saltes, José Luis, joder. Pero es que tan legítimo sería el no saltar. A ver, ahora estoy dudando, porque es que ¿quién eres tú para decidir con tu vida también? Es que esa es otra. Está claro que si alguien podría decidir, parece que tú, ¿no? Porque eres tú el que vive. Pero es que tu vida no te la diste a ti mismo, ¿no? O sea, es un don también. Pero no te la estás quitando en vano, la estás utilizando para salvar a los demás. Cierto. Estás sacrificando tu propia vida por los demás. ¿No? Sí. Pero no puedes, o sea, desde mi concepción, no puedes sacrificar la vida de otro por los demás, sino... Desde luego que moralmente da mucho más problemas sacrificar al otro, desde luego. Pero es que de la misma manera que un socorrista en una playa, si ve a alguien que se está hundiendo o ahogando, es protocolo oficial, pues que si no puedes asegurar que tú vas a poder sobrevivir, no hay que ir. Esto sería algo parecido. No lo sé, pero bueno, don Horacio quiere mencionar algo. Adelante, Horacio. Creo que hay que hacer perdón, de verdad, pasa que me sale el filósofo. Me parece que hay que hacer unas pequeñísimas, muy pequeñísimas precisiones para que se pueda entender, porque si no, nos vamos a apartar un poco de lo que está planteando muy bien aquí ambos, que están planteando muy bien, pero es una cuestión mía. Primero, hay que entender lo que es en el pensamiento de la ética realista, lo que es el efecto no querido. Es decir, nuevamente, yo quiero salvar a José Luis, rompo un vidrio. No es que yo quería destruir la propiedad, porque aún si lo salvo a él, se me imputaría y tendría que ir al confesionario y decir, he pecado por destrucción de la propiedad privada, porque he tenido la intención de romper, independientemente de que se hizo para salvar a alguien. Luego es el efecto no querido, donde era necesario la comisión de un determinado mal en pos del bien mayor. Que no es lo mismo el bien mayor que el mal menor. Porque en la ética realista nunca se puede aplicar la tesis del mal menor, que esto es muy común en tiempos de democracia, donde se te dicen tenés que votar el mal menor. Eso es un error de base. O sea, no puedes cometer un mal menor, porque el mal es privación del bien debido. Entonces, no se justifica nunca el mal para el realista. Lo que puede haber es que haya bienes en jerarquías, que es un principio formal. Por un lado está lo que es el efecto no querido. Luego, la idea de empujar a alguien, yo no lo veo tan complicado éticamente a tener que mandar el sacrificio a alguien para salvar a otra persona. Yo diría, qué sádico, Horacio. Yo les pregunto a José Luis, Oscar, ¿alguno de ustedes dos es anarcocapitalista? Yo No. O sea, yo soy católico. Bien, católico. Le pregunto a José Luis, que es católico. Para la Iglesia Católica,
conforme lo enseña Santo Tomás de Aquino en el Gobierno del Príncipe, conforme lo enseña la Suma Teológica y conforme se ha recolectado en la tradición histórica de nuestra Iglesia. En nombre del bien común, ¿no puede acaso el soberano mandar a la guerra a sus súbditos en defensa de la patria? Sí, pero es un caso diferente. ¿No está mandando el sacrificio a hombres inocentes para defender el bien mayor? No necesariamente. ¿En una guerra no se muere la gente? No necesariamente. Y en este caso sí, necesariamente se va a morir alguien. Es Para lo que Santo decías tú al Tomás de Aquino. principio. Es lo que decías tú al principio, que es la incoherencia del caso que propone esta mujer. Pero el tema es, la guerra, para darse, tiene que tener pues, los 4 postulados Sí. que dice la Santa Iglesia. Y al final lo que haces con la guerra, ¿vale? Es, o sea, al final estás salvando vidas. Y en este En caso no. principio. A ver, es verdad que en este caso puedes decir, ¿estás salvando vidas? No, pero porque estás actuando sobre un inocente. O sea, en el otro caso, en el caso de una guerra, no estás actuando sobre un inocente. Pero, no, a ver. Yo lo digo desde mi lectura como tomista. Para Santo Tomás de Aquino es totalmente legítimo que la comunidad organizada políticamente pueda sacrificar un miembro de su comunidad para salvaguardar el bien común. Y justamente el propio Santo Tomás de Aquino esto lo explica tanto en lo que es la noción de la pena de muerte, como lo dice en la Suma Teológica, que es eliminar el miembro gangrenado para salvaguardar el resto de los miembros sanos. Ese es el ejemplo que utiliza en la Suma Pero Teológica. estás hablando del miembro gangrenado. Bien. Y también lo que es la participación en las guerras justas. En las guerras justas, quienes participan, es eventual la muerte. Ahora, si el concepto es, pero yo entiendo que usted me diría, no necesariamente el soldado que va a la guerra justa se va a morir. Es cierto que no necesariamente se va a morir el soldado en la guerra justa, pero el principio fundamental de la guerra es que muerte va a haber. El principio fundamental es que si a mí el Papa mañana llama a la 9ª cruzada, obviamente que yo estoy en primera línea porque es el sueño de mi vida, vamos a recuperar Tierra Santa de todos los infieles e impíos, entonces yo estaría al frente, y la verdad que ir al frente hay muchísimas probabilidades de que muera. Ahora, el Papa, sabiendo de que hay muchas probabilidades de que muera, aún así me enviaría. Si el argumento ético, y acá eso, por eso digo, es una cuestión de precisión filosófica, no quiere ni siquiera que piensen como yo, ni siquiera pretendo que piensen como yo, solamente que podamos hacer el ejercicio de pensar. Si el argumento ético es, cuando yo tiro, acá les pido que me presten atención con este ejemplo, por favor, ¿bien? Y después ya prometo callarme, pero es para que solamente se entienda. ¿Por qué yo me opongo a la fecundación in vitro? ¿Todos los embriones en la fecundación in vitro perecen? No, estadísticamente perecen el 93%. Entonces, vendría un defensor de la fecundación in vitro y diría, mira, a diferencia del aborto, donde el 100% de los embriones se mueren, en la fecundación in vitro no necesariamente se va a morir el embrión. Hay un 7% de chance que se salve. Entonces, si el argumento es cuantitativo, es cierto que nos apartamos del consecuencialismo de Bentham, pero caemos en el utilitarismo de John Stuart Mill. Hacemos cuantitativa la ética. Si el argumento es, mira, cuando yo empujo al gordito frente al tren, es 100% de seguro que se va a morir igual que en el aborto. En cambio, en la guerra justa, cuando yo mando a un hombre inocente a recuperar Tierra Santa, hay un 7% de chance de que sobreviva. No necesariamente se va a morir. Es el argumento que utilizan algunos bioeticistas anglosajones para justificar, por ejemplo, las prácticas de fertilización artificial. ¿Me van siguiendo? Ahora, puede estar de acuerdo conmigo o no. Lo ideal sería que no estén de acuerdo para que lo podamos debatir, pero el punto es, la noción del sacrificio, claro que nosotros tenemos como una mirada muy ya sesgada, yo lo entiendo, porque tenemos todo un contexto cultural de años de influencia liberal que lo están diciendo el individuo como fin en sí mismo, que esto se hereda mucho de Kant, del helenismo alemán, donde entendemos que nuestro sistema jurídico es el individuo, su autonomía, su plenitud como tal. Insisto, es una herencia kantiana, porque en el repaso histórico, en realidad el individuo estaba siempre
no digo supeditado y sometido a la comunidad política, pero sí que entendía que el bien particular de la vida se sometía siempre al bien común. Insisto, esto es tradición de la iglesia, que después si quieres le puedo pasar los libros y todo para que puedan como complementar, pero eso es lo que quiero explicar. Pueden estar de acuerdo o no. Lo que yo digo es, a mi criterio, no me parece escandaloso la noción de sacrificio por un otro, porque aun cuando sea un sacrificio propio, sino un sacrificio impuesto, porque si no terminamos cayendo, por ejemplo, en sostener el anarcocapitalismo. ¿En qué sentido? ¿Por qué yo debería pagar impuestos para financiar la educación o la salud de un tercero? Porque me están quitando horas de vida, horas de trabajo legítimos que yo he hecho para asistir a otros. Me están sacrificando, me están quitando tiempo de vida. En vez de gastarme 3 horas con mis hijos jugando en el McDonald's, ahora tengo que estar pagando impuestos para que otro niño pueda estudiar, cuando yo no lo engendré a ese niño. ¿Se entiende? Entonces, es un reduccionismo al absurdo, pero es que lo que definen, por ejemplo, pensadores como Hans Hermann Hoppe, que es un pensador anarcocapitalista. Hans Hermann Hoppe diría, no, ¿por qué voy a sacrificar por un otro? En lo más mínimo. El tema es el criterio del justo medio, como dice Aristóteles. No vamos a mandar a matar a nuestro querido Oscar Santos, a nuestro José Luis Pérez, pero que tampoco el sacrificio en sí es como un extremo imposible. Todo el tiempo nos estamos sacrificando, querramos o no, en pos de un bien común. No sé si me di a entender o no. Sí, si se me permite un momentillo, Óscar. A ver, lo que pasa es que aquí en los ejemplos que has puesto, por ejemplo, me has dicho, si un papa organiza una cruzada, van a morir personas y tal. Pero cuando los papas organizan cruzadas, precisamente los papas se alistan voluntarios. De hecho, tú mismo has dicho que tú te alistarías, ¿no? Y yo posiblemente también. Pero quiero decir que al final las cruzadas fueron gente que voluntariamente ofreció su vida y, ojo, que eso para mí, a mí me parece que esta sociedad de hoy en día no está, vamos, a la altura de miras de aquella sociedad, no le llegan ni a las solapas de los zapatos. Quiero decir que las personas voluntariamente, no es solo que pongan en riesgo su vida, es que renuncien a su bienestar, a su sofá en casa, a su camita, por ir a pasar las canutas, aunque salgan vivos de allí, que a lo mejor, bueno, en el mejor de los casos, pues a lo mejor pierden un brazo, lo que sea, ¿no? Como Don Quijote, como Cervantes. Pero es que ellos se alistaron por un bien, o sea, sacrificaron su propia vida por un bien. Pero a mí no me parecería bien que dijeran, yo llevo a mi hermano esclavo a las cruzadas. Quiero decir, que al final es una decisión que han tomado ellos de participar en esa guerra justa porque creen que el bien a conseguir es mucho mayor digamos, al mal relativo que se puede producir a la hora de ir a esas cruzadas, ¿no? Entonces, yo creo, y no sé, el tema anarcocapitalista, yo creo que si os parece lo podemos dejar para otro debate, porque ahí sinceramente no me he parado a pensarlo, pero el tema es que yo aquí, desde mi punto de vista, diferenciaría que una persona, bien por ella misma o bien por su comunidad, esté dispuesto a sacrificarse, pues eso, por el bien de los demás, que es una disposición, digamos, previa a, digamos, forzar a alguien, a sacrificar a alguien la vida por intentar salvar a otros. Porque igual que podemos caer en esos reduccionismos del anarcocapitalismo y tal, también podemos caer en ciertos países de ahora, ¿no? Que tienen la estrellita azul, que dicen, no, vamos a bombardear todo esto porque así acabamos con los terroristas, ¿no? Entonces, acabamos con los terroristas y así ahorramos luego muchas otras muertes en un futuro, ¿no? Quiero decir, si son terroristas, sí, pero no vas a meter entre medias a inocentes. O sea, dice, no, bueno, sacrifico a unos cuantos inocentes, pero es porque no pongan luego los terroristas bombas en un futuro. Sí, no sé si me explico. Totalmente de acuerdo. De hecho, no creo que haya aquí entre los tres ninguno más crítico de esa ideología etno-religiosa, nacionalista, revolucionaria y anticristiana. Anticristiana a todas luces,
No creo que haya ninguno más crítico que yo en ese sentido. Pero ahí estamos hablando de dos fenómenos totalmente distintos. Ahí es el ejercicio discursivo para justificar, ahí yo estoy de acuerdo, cuando se utilizan estos dilemas para justificar prácticas como el aborto o la eutanasia con criterios utilitaristas a lo que es finalmente el bien común. O sea, para nosotros el bien común es la participación de cada bien particular hacia Dios. Esa es la noción de bien común. Bien común no es ni el comunismo de Mao Zedong ni el liberalismo de John Locke, sino que el bien común es la participación social. Pero me gustaría escuchar a Oscar Santos porque yo creo que abusé demasiado de la palabra y después me da pena cuando vuelvo a ver los vivos. Así que mil disculpas. Don Horacio, usted no se preocupe que si usted está en primera línea con espada y escudo, yo estaré ahí lanzando flechas. De hecho, tengo las flechas por ahí. Bueno, que las tengo preparadas, ¿eh? Entonces, he estado escuchando muy bien porque obviamente yo no soy filósofo, entonces tengo mucho que aprender. Me ha resultado muy interesante y muy acertado, obviamente, lo que don Horacio ha comentado al principio sobre la cercenación de las múltiples posibilidades de la realidad. Yo estoy de acuerdo en la posición, obviamente. De nada sirve una actividad como entrenamiento si no está basada en el mañana, en la situación real en la que nos podamos ver. Entonces, yo creo que la clave, de nuevo, para recentrar un poco la conversación, quizá, en lugar de irnos a combatir, ¿no?, a Tierra Santa, ¿no? Yo creo que el problema base que mucha gente a lo mejor necesita conocer es la aniquilación de la libertad. Yo aquí es lo que defiendo. Entonces, me explico. En la clase que yo tomé con don José María Torralba en la Universidad de Navarra de Ética, plantearon este dilema, ¿no?, con una pequeña variante, pero daba un poco igual al caso. Aristóteles, bueno, digamos que la libertad es libertad para hacer el bien, ¿no? Y también se parte de otro principio, partíamos de otro principio, que es que las categorías de bien y mal, desde la ética, ¿no?, desde el individuo, solo se pueden aplicar cuando hay libertad para hacer el bien. En este dilema se cercena esa libertad de hacer el bien, porque no puedo. Pues no, ¿qué sería el bien común? Pues que ninguno muera. No perdamos de vista eso, que ninguno muera, que ninguno muera, que ninguno muera. Entonces, una vez que se ha cercenado esa imposibilitación de elegir otra opción, otra posibilidad, otra vía, otra alternativa, es donde ahí ya nos hemos quitado, o sea, se han quitado muchas cosas por el camino. Pero si efectivamente solo hay dos opciones y tal, las categorías de bien y mal éticos, ¿no?, como valores éticos, no pueden entrar en juego plenamente. Entran, si acaso, a hurtadillas, poquito. Entonces, a mí sí que me parece que si ese es el caso del dilema, específicamente y efectivamente no hay otra, o sea, si reducimos el dilema, en otras palabras, si lo reducimos a una especie de mapa de Carnauch en el que, pues, o sí o no, ¿no?, o 1 o 0. Entonces, sí que me parece en ese caso, que de nuevo no es realista, en ese caso sí que me parecería razonable, tendría que ver qué haría yo, el argumento utilitarista del número. Ahora bien, mi postura es, y va en la línea de lo que comentan Isaiah Berlin y Julián Marías al respecto, pues, de estos dilemas
artificiales, ¿no? Que es, bueno, en términos de Julián Marías, la perspectiva de la esperanza de poder optar al bien. Entonces, si yo estoy dentro del tren, o si cualquiera de nosotros estuviera dentro del tren, bueno, don Horacio pensaba, bueno, pues quién ha activado el tren o quién ha atado ahí la gente, pues muy legítimo. Yo soy literato, entonces a mí me viene a pensar, no, pues ¿qué se puede hacer? ¿Qué podría cambiar? ¿No? ¿Qué tal, no? Entonces, mi brújula estaría, ¿qué puedo hacer para buscar el mejor bien? Bueno, el mejor bien, el bien, ¿no? Que ninguno muera. Pues se me ocurriría, no sé, pues espabilar al maquinista, que a lo mejor está dormido o lo que sea, o qué ha pasado. Quizá buscar a alguien entre los pasajeros, ¿no? Que, pues que a lo mejor sea otro maquinista y que pueda encontrar una manera de detener el tren, porque eso es otra. Se podría intentar detener el tren de alguna manera, ¿no? De nuevo, volviendo al dilema clásico, ¿no? Al principal, al del vídeo. Entonces, en esas acciones que uno estaría haciendo, mira, ahí el trenecito, el tranvía iba a tope. Entonces, si yo estoy dentro, yo lo que pienso es, joder, que no puedes morir, joder, no. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Eso es la clave. Y si, como bien apuntaba don Horacio, también sería otra opción dejar el curso natural del tranvía o del tren, ¿no? Esa sería una posibilidad a considerar también. Pero en cualquier caso, creo que eso ya es una acción. O sea, el dilema cercena la libertad y cercena la creatividad también. Esto a mí me toca mucho, ¿no? Eso es evidente. O sea, el dilema te lo deja muy cerrado. Y como Sí. bien dice Horacio, encima lo utilizan para justificar el aborto y cosas falaces que no tienen ni pie ni cabeza, que por cierto luego hablaremos de ese tema. Y simplemente aquí un comentario que dice que eso, que luego estaría la cuestión subjetiva, que es lo que he dicho al principio. He dicho, ojo, que yo estoy hablando objetivamente, que no conozco a nadie y que cuento con que todos son inocentes. Que luego estaría eso, el subjetivo, que si es mi hijo, que si no sé qué, yo creo que ahí no utilizaría tanto la razón y utilizaría más el corazón, sinceramente. Pero incluso en ese caso no es irracional ese instinto que surge. O sea no lo es sé. bastante razonable. No me pondría ni a pensarlo. O sea, no me pondría a pensarlo, ¿sabes? No sé, me saldría natural, entiendo. Claro, pero incluso ese instinto tiene también una base importante que es, pues la relación paterno-filial. O sea, pero, eso también es una circunstancia. Pero decías antes, en caso, porque claro, lo que te propone el problema este es hacer o no hacer nada. Porque, o sea, hacer es cambiar lo de la vía. Y no hacer nada es que siga por la misma vía. ¿Vale? O sea, lo que te propone, que en principio va a seguir por la vía donde los 5. Uh-huh. Lo que te propone es eso, es si hacer, si cambiar. Es lo que te propone. Entonces, ante esa, como bien dices, que es lo único que te propone, te deja muy cerrado, ante esas circunstancias cuando nos planteamos este problema, ¿vale? Pero, bueno, de hecho, si no haces nada, puedes hacer otras cosas. Yo, sinceramente, lo que haría es rezar. Digo, mira, yo no soy quien para matar ni dejar matar a nadie, pero digo, mira, rezo al Señor y a lo mejor el Señor obra algún milagro, pues yo qué sé. O a lo mejor, no lo sé. O rezo por lo menos por la vida de esas personas que lo necesiten o algo. Sí, pero ¿no? en relación pero a ese punto concreto que has mencionado, que me parece muy importante, ¿no? ¿Quién soy yo para titularme oficialmente como juez de esta situación, ¿no? Desde luego, es muy legítima esa idea y de hecho es buena que esté. O sea, es bueno que esté porque sí, ¿no? No creo que no creo que sea bueno asumir que uno puede ser juez de una situación así donde vidas están en juego, así a la ligera. Pero en cualquier caso, en relación a esto que dices perdón por la interrupción, a mí me gusta mucho eso que has dicho, que merma la creatividad. O sea, al final, la libertad que nos ha dado Dios es una libertad creativa. Que tiene, o sea, que puede haber otra solución que no pase por matar a alguien. Es que la realidad pero bueno, tiene
Pero sí, pero en relación a eso concreto, que espero que no se me haya ido la idea de la cabeza, podría ser. Perdón. No, estaba diciendo lo de titularse como juez. Bueno, sí, eso sería otro tema, ¿no? Pero también es verdad que no solo importa el carácter ético de la acción, también importa el bien objetivo de la acción. O sea, hay un bien que creo que no sé si caigo en el consecuencialismo, don Horacio, dígamelo usted, pero creo que es importante. A ver. Dadme un momento, por favor. Entiendo algunas preguntas del chat, no las preguntas. Sí, sí. Lo he sentido, ¿verdad? O sea, sí. O sea, en el momento en que uno, bueno, obvia un poco la pregunta de si juez o no, tal. Pero... Si quieres, Óscar, vamos a dar paso a Horacio con las preguntas y luego seguimos, ¿vale? Se me ha ido. Sí. Yo no entiendo eso, pero bueno. Adelante, Horacio. No, simplemente me gustaría como precisar, pues volviendo al tema del dilema del tranvía, y es realmente un debate de fondo. A ver, aquí insisto, las bibliotecas están muy divididas. Un tomista muy clásico, porque quiero dar bien las posturas porque después se puede malinterpretar. Un tomista clásico entendería rápidamente lo que es, de entrada, el soportar un mal no querido. Bien, quiero ser muy preciso. Una cosa es soportar un mal no querido. Aquí es donde precisamente tendríamos que asumir cierta razón en José Luis Pérez en cuanto a la inacción. ¿En qué sentido? Y vuelvo a darle el punto a Oscar Santos. Cambia mucho estar arriba que estar abajo. Parece una tontería, pero insisto, cambia mucho el aspecto. ¿Por qué? Porque en un lineamiento ético, si el agente no interviene, es decir, si yo voy arriba del tren y de repente puedo hacer algo, bueno, tendré mi responsabilidad. Pero de repente veo un tren a 120 kilómetros por hora, yo estoy por accionar la palanca, pero resulta que yo no puse en marcha el tren, yo no até las personas, estaba pasando casualmente por allí y me encontré con esa circunstancia. Ahí es distinta la ecuación, porque si yo estoy abajo del tren y yo no puse en marcha el tren y yo no até las personas, lo que puedo intentar es desatar las personas, pero estamos yendo al caso concreto del ejemplo. O sea, no tengo nada para hacer, ya es inminente el daño y ya no puedo obrar en consecuencia. Estamos viendo que el agente en cuestión no inicia la causalidad. Yo, si veo que el tren sigue de largo y le quita la vida a 5 personas, yo no inicié la causalidad de la muerte de esas 5 personas. Yo no fui el que las ató, yo no fui el que puso en marcha el tren, yo no fui el que terminó tomando la decisión de quitar esas 5 vidas. ¿Bien? Entonces, la omisión habría que ver de acuerdo a las circunstancias, si es voluntaria o involuntaria. Porque puede haber una omisión voluntaria, podría haber desatado aunque sea una persona, algo podría haber hecho. Ahora, si era indefectible, bueno, ya se considera una omisión involuntaria. Por lo tanto, no implica un reproche moral, porque la gente no está buscando como agente moral y racional ese resultado. ¿Bien? Entonces, un tomista más clásico, así tan bruto como es el dilema en sí, que es muy bruto el dilema así planteado, uno diría, bueno, es preferible no intervenir, porque si empezamos a justificar la intervención, luego es imposible frenar esa justificación cuando nos llegan temas muy concretos como son hoy, por ejemplo, la eutanasia o el aborto. O sea, si yo voy a justificar una intervención, después hay que asumir las consecuencias lógicas de esa intervención. ¿Bien? Entonces, esto lo quería un tomista más clásico. Diríamos que no es lícito accionar la palanca porque si yo acciono la palanca, sabiendo que con esa acción voy a conducir a la muerte de 5 personas, la acción, el despliegue de energía, la energía, dirían los griegos, ese despliegue de voluntad
está conduciendo a terminar una vida. Pero luego hay otras posturas, que son las que expliqué previamente, que también hay que analizarlas. Es decir, porque no accionar la palanca también implica que 5 personas van a morir en vez de una. Pero lo que yo estoy diciendo es, depende cómo yo entiendo estos 3 aspectos. Toda discusión ética pasan por 3 aspectos: acción, intención y circunstancias. Sobre esos 3 elementos es que se arma toda la casuística. Toda la casuística que se estudia en ética, acá lo puede decir Oscar Santos, José Luis, cuando se estudia ética, toda la casuística pasa por la naturaleza de la acción, la intención del sujeto racional y las circunstancias. Si no, vean cualquier código penal, porque tenemos homicidio simple, homicidio agravado, donde aparecen las circunstancias, homicidio preterintencional, había una intención de dañar, pero no de generar la muerte, homicidio culposo, no había intención, pero sí había circunstancias que hacían a la negligencia, la impericia y la culpa en general. O el dolo directo, la intención de quitar una vida. Pero ¿por qué hay grados de penas de 8 a 25 años acá en Argentina? Y porque en esa intención también están las circunstancias, qué intención tenía la gente. No es tan simple el mundo ético. El mundo en que nosotros vivimos no es como las matemáticas, aunque en filosofía normalmente se dice que las matemáticas son la precuela de la filosofía, pero que de hecho no es algo tan simple de determinar, digamos, ¿no? O sea, no es tan simple de determinar. Siempre damos el mismo ejemplo, y con esto cierro para escuchar también sus opiniones, que se lo doy a mis alumnos una vez en clases. Le digo, ¿todos los que están aquí son pro vida? Sí, claro, están tomando clase con R.C. Houston, que no van a ser pro vida. Bueno, yo dije, no necesariamente. Yo hoy, por ejemplo, no sé qué es ser pro vida. Hoy, por ejemplo, yo tengo mis dudas, ¿qué implica ser pro vida? Estoy ahí como en un dilema medio abierto, porque siempre dije, ser pro vida es más que ser antiaborto. Es mucho más complejo ser pro vida. Es cuánto participás en la vida comunitaria, cuánto trabajás en caridad por los más necesitados, cuántos hijos querés formar de acuerdo a lo que Dios te mande. O sea, es mucho más complejo que simplemente un eslogan de merchandising. Entonces yo le decía, ustedes que son pro vidas, se está prendiendo fuego una clínica. Tenés literalmente 30 segundos para entrar y salir, que es lo que te lleva a elegir la habitación A o la habitación B, porque después se desploma y se cae todo. Entras al hospital y tenés en la sala A un bebé llorando. Sala B, 100 embriones congelados. Los puedes rescatar a 100 embriones. ¿A cuánto vas a rescatar vos? No, dice, rescatamos el bebé llorando. Y dice, bueno, pero ¿qué sería lo racional? Y depende. Yo no soy un pensador apático. Lo racional sería que si soy pro vida, rescatar los 100 embriones, porque son 100 vidas que estoy salvando. En vez de salvar una, salvo 100. Pero ¿por qué todos elegirían naturalmente, siendo pro vida, salvar al bebé? Porque el bebé llora. Tal es el punto que fíjense en que las industrias abortistas nunca permiten que la mujer, cuando va a practicarse un aborto, pueda ver una ecografía antes de tal suceso. Porque de repente vamos a lo que planteó un pensador moderno, Emmanuel Levinas, la ética del rostro. Cuando vos le pones rostro, cambia la ecuación. Hagan este dilema con cualquiera, pero cambien el video. En el video, en vez de poner a 5 personas y una persona atada, pongan a 5 adultos atados, a 5 ancianos, y de otro lado un bebé. Un bebé inocente, bonito, con flores al costadito y un cachorrito. Y se van a dar cuenta que de repente todos los que decían, no, hay que dejar que mueran las 5 personas, en el acto te dicen, no, mejor que mueran las 5 personas antes que el bebé. ¿Por qué? Porque somos un conjunto de estos patos y logos. Por eso simplemente yo con modificar ese mismo dilema a los que quieren justificar quitar una vida para salvar a 5, yo siempre les digo, bueno, ponemos un bebé y decime ahora delante de toda la clase, porque me pasó con una alumna una vez, le dije, ahora delante de la clase, vení, justificame que vas a matar este bebé inocente, decime, le he puesto una imagen, encontré en internet un bebé re bonito, y no a estas 5 personas y le pones 5 presos de la cárcel de San Martín. Y ahí cambia, ¿no? Si yo te pongo 5 reclusos, cambia. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en una película fantástica que es Batman, The Dark Knight? Plantea un dilema espectacular, que a mí que me encanta el cine de filosofía, plantea este dilema. Que está a lo largo de la mitología, está a lo largo de la historia, este tipo de cuestionamiento. Perdón por haberme extendido con la palabra, pero era como también para marcar distintas variantes respecto al mismo punto. Me ha gustado mucho tu intervención, Horacio, porque
precisamente es una de las cosas que había comentado al principio. Joder, y si es mi hijo, o si es el propio asesino que. Sí, el que ha intentado matar a los 5 ahí atándolos, el que se ha atado en el otro lado. O, quiero decir, que luego no es solamente el dilema ético, sino luego es la realidad con la que te enfrentes, que al final, por naturaleza humana, tenderás a actuar de una manera u otra irracionalmente, digamos, porque no puede ser que sea irracional o no, no lo sé, pero que ahí te saldrá ¿cómo decir? Pues la cercanía hacia unos y la empatía con unos y la lejanía con otros, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, si os parece, no sé si Óscar querías terminar lo que estabas comentando antes. Sí, me he acordado. Adelante, adelante. Y luego pasamos y después de esto, si os parece, pasamos al porqué ¿para qué utilizan esto? Vale, sí. Que como decía don José Luis, se me hace raro llamarte don José Luis. Pero bueno. José Luis, tú me puedes Entonces, en relación a eso que decías, ¿no? De quién soy yo para nombrarme juez, titularme como juez, ¿no? Eso parece ir en la línea crítica de estos dilemas, que es la de Bernard Williams. Y él focaliza el discurrir filosófico, ético, en el individuo, ¿no? Que la bondad y la maldad de la decisión, efectivamente, pues son del individuo, ¿no? Pero aunque sí es verdad que es importantísimo el carácter ético, es que creo que también hay un bien fuera. Eso no sé si es consecuencialismo, pero sí es verdad que no es lo mismo. Esto sí que es filosofía. 1 no es igual a 5 en números, ¿no? En vidas, una vida es igual a 5. Pues según cómo quieras argumentar, sí o no. Pero en principio, no. Entonces, hay una diferencia. Al menos hay una diferencia. No sé si es mejor o peor, pero es diferente. Entonces, yo sí que creo, y aquí cada uno tendrá que tomar una postura que considere buena, pero al menos razonarla, ¿no? Y yo sí que considero que en ese caso concreto de estar dentro del tren y tal, yo, haciendo todo esto que he dicho de intentar pararlo, llamar al maquinista, gritarles desde el tren, ¡ay, cuidado, quitaos, quitaos!, por ejemplo. Yo sí creo que yo sí que estaría convencido de que movería la palanca para que no pudiendo alcanzar el bien, me parece que en su defecto sería mejor alcanzar el menor mal. Que no es lo mejor, pero aún así seguiría intentando que no muera nadie. Sí, efectivamente, quiero decir que estamos hablando del sistema, este problema hipotético que se ha puesto que nos ha coartado totalmente la libertad y la creatividad, ¿no? Pero, y respondiendo un poco a lo que dices, de que 1 no es igual a 5, no, 1 no es, o sea, 1 kilo de algo no es igual a 5 kilos de algo, 1 metro de algo no es igual a 5 metros de algo, pero cuando hablamos de, por ejemplo, 1 gota de agua, 5 gotas de agua, me tienes que decir, espera, cómo de tamaño es esa gota de agua y cómo de tamaño son hasta 5. O si me hablas de cosas que no son medibles, ¿vale? Tenemos que ver ese 1, si es igual a los 5, en qué aspecto y en qué aspecto no. Y en el caso de la dignidad humana, creo que es una de las cosas que es más difícil de medir en esta existencia, ¿no? Pero más y que yo creo que el único que puede medirla es Dios. Pero bueno, más allá de eso, había otra problemática, digamos, adjunta a este problema, que es si eres médico y hay una persona a la que le falta un riñón, a otra un corazón, a otra a cada una le falta un órgano, ¿vale? Y aparece una persona sana por la puerta que tiene todos los órganos intactos. ¿Matarías a esa persona para repartir sus órganos entre las otras 5 personas y salvas a las 5 personas? O sea, aquí, a mí lo que me cuesta es el actuar haciendo un mal a un inocente para intentar salvar la vida a otros 5 inocentes, pero que, digamos, que
por unas circunstancias ajenas a mí, ¿vale? Y de otra persona malvada o de lo que sea, por esas circunstancias esos inocentes van a morir, ¿vale? Y digamos que la forma que tengo de salvarle es sacrificando la vida de otro. Eso es lo que me cuesta a mí. Quiero decir, yo intentaría poner todos los medios que hay por mi parte por salvar vidas, pero sin sacrificar la vida de otro. Incluso diría, venga, pues yo te dono el corazón, no podría hacerlo, ¿vale? Pero entiéndase. Quiero decir, vale, venga, lo pongo, pero no puedo contar, desde mi punto de vista, no puedo contar con la vida de otro sin preguntarle, por lo menos. Oye, tío, ¿te importa que te coja el corazón para dárselo a este señor? Entiéndase. Eso es lo que me cuesta a mí, ¿vale? Y por eso me puse ahí en contra, digamos, de toda la clase cuando me propusieron este dilema. No sé si queréis cerrar con algo más o pasamos ya al para qué utilizan este dilema, ¿no? Porque es verdad, y yo esto lo desconozco un poco, pero Horacio, como conoce el tema, puedo explicarnos, si os parece, la implicación que utilizan, porque sí que me ha parecido, eso sí que lo escuché, el tema del violinista, ¿no? De cómo la misma autora de este dilema hacía una falacia al final, organizaba una falacia para justificar el aborto, ¿no? Entonces, no sé si Horacio nos quiere hablar, aunque sea, bueno, con el tiempo que él considere de la justificación que pretende esta mujer, ¿no? No tengo ningún problema. De hecho, tengo en 1 hora y media recién tengo que presentar un informe en mi canal sobre la clonación. Hoy, perdón que me haga un poco de publicidad, pero en 1 hora y media voy a estar haciendo una clase abierta sobre lo que es la implicancia bioética de la clonación, por si a alguien le interesa, que se vincula mucho con este tema. Recientemente tocaste un tema que me apasiona muchísimo. Recientemente veía un informe en el sitio LifeSite News, donde salen 2 informes en realidad que están comunicados entre sí, respecto a cómo, por ejemplo, la muerte cerebral fue un invento que se utilizó para justificar el mercado de órganos. Para que vean las implicancias de lo que puede llevar lo que está tocando muy bien José Luis aquí. O sea, de hecho, hay un gran trasfondo. Y yendo a tu pregunta en concreto, ¿qué sucede con el dilema del violinista? En el dilema del violinista tenemos que, se nos dice, secuestramos a José Luis Pérez para que esté 9 meses atado en una cama, donando sangre a un famoso violinista, porque los fanáticos querían preservar esa vida que consideran valiosa en sí, a costa de la libertad de José Luis. No es que José Luis vaya a morir, simplemente se le priva de su libertad contra su voluntad, porque es involuntario, es un secuestro, 9 meses. Claramente que se refiere a la situación de un embarazo producto de un abuso, donde por qué debería estar en contra de mi voluntad llevando adelante una vida que no quiero proteger, va en contra de mi voluntad. No es que fue un acto altruista de José Luis, sino que va en contra de su voluntad. Es bastante falaz por muchos aspectos. Primero, yo entiendo la delicadeza que es hablar de este punto, lo delicado que puede ser, pero estamos en un plano más filosófico, tratando de ser un poquito menos apasionado en este punto. Pero si vamos al caso, incluso en un embarazo inesperado entre 2 novios, es bastante falaz el ejemplo. No es que la mujer está atada de pies y de manos durante 9 meses. Y segundo, ¿cuáles son las implicancias éticas de este argumento? Eliminar en última instancia al naciente. Las implicancias éticas que hay es una justificación moral para quitar la vida al inocente, lo cual para mí es una atrocidad. Mi mejor amigo mide 1,70 m y pesa 60 kilos mojado. Yo mido 2 metros, 110 kilos y entrenado en las artes marciales y en las competencias de MMA. Bien, imagínense que vamos caminando por la vereda y yo decido empujarlo en un jardín. Vamos caminando, pasamos por frente a la casa de José Luis Pérez y yo a mi mejor amigo lo hago así. ¿Ustedes creen que podría resistir mi fuerza? Ciertamente que no. Resulta que mi mejor amigo cae adentro del jardín de José Luis. Pero mi mejor amigo no quiso entrar a su casa, no quiso violar su domicilio. Contra su voluntad, fue empujado adentro del jardín por alguien que lo superaba en fuerza. ¿Ustedes creen que sería ético que salga José Luis Pérez con una escopeta diciendo
ha entrado a la fuerza a mi hogar y lo bajo de un escopetazo. A mí me ha pasado que yo soy padre de familia y no quiero dar información por una cuestión muy delicada, pero en mi casa, por ejemplo, una vez pasó que el vecinito de 5 años se le cayó la pelota en el jardín y ¿qué iba a hacer yo? Salir como se define cualquier varón en este país. No quiero dar información, como haríamos con un delincuente si yo veo que está un hombre pasando la reja de mi casa. Yo tengo mi oficina justamente en la puerta de mi casa para ver todo lo que sucede en la vereda. Y no, sería descabellado vaciarle un cargador a un niño de 5 años que se le cayó la pelota y venía a buscarlo al jardín, que ya se le habló a los padres para que tengan más cuidado. ¿Por qué? Porque acá en el caso este, la pena que debería ir al abusador, al más fuerte, se le da al más débil. Y se hace una falsa analogía, porque se está justificando en bioética quitarle la vida al niño por nacer, cuando en realidad es una víctima inocente. ¿Yo qué culpa tengo de los pecados y vicios de mi padre? Esa es la cuestión. Y que se vincula también con este punto, ¿no? ¿Cómo se justifica quitar una vida en pos de otros bienes? Más allá que nos partamos un poco de lo que es el dilema del tranvía, pero que en el fondo está esta discusión. ¿Se justifica o no se justifica quitarle la vida a un inocente en nombre de X? Pongan en X lo que ustedes quieran poner. X puede ser la vida de 5 personas o demás. ¿Parece un ejemplo descabellado? Tenemos los informes respecto a la muerte cerebral. ¿Quiere ver un ejemplo que yo manejo todos los días de mi vida? Porque de eso es la tesis de mi segundo libro y esta es la tesis de las giras que yo hago, el ecologismo. El ecologismo justifica vulnerar soberanía nacional, quitar vidas con los derechos sexuales y reproductivos, intervenir en el sistema alimentario, intervenir en el sistema educativo, intervenir no solo en las soberanías, sino en las tendencias al consumo, intervenir incluso en las tradiciones culturales de cada país en pos de salvar muchas vidas, en pos de salvar la especie humana y el planeta Tierra, se justifica cualquier vulneración a los bienes naturales, a los derechos naturales de cada persona. ¿Bien? Eso es lo que yo estoy diciendo. Cambien el dilema del tranvía para terminar con mi parte en este momento, me gustaría escuchar los demás que aportan cosas más interesantes que las mías, claramente. Pero cambien el dilema del tranvía y pongan arriba una vida, así, una vida. Y abajo, en vez de 5 personas, X. X pueden ser 5 personas, libertades, propiedad, tradición, religión, porque también viene luego la injerencia de vamos a intervenir estas religiones machistas, homofóbicas, porque le están dañando la vida inocente a personas que tienen una orientación sexual distinta. Y así van justificando intervenir incluso, y esto lo hemos visto, hasta terminan interviniendo en la tradición de una cultura. Por eso el tema del dilema del tranvía tiene muchas implicancias por detrás. No es algo que se resuelve tan simple. No es algo que se resuelve tan simple. No sé si me di a entender o no, y perdón si por ahí me extendí demasiado. No, a mí desde luego me parece interesante. Yo sinceramente lo del violinista me parece falaz porque para empezar lo propone como que la han obligado a... No, o sea, no la han obligado. Ella habrá hecho sus cosas o en el mejor de los casos, en el peor de los casos, peor mejor dicho, ha sido un... No se pueden utilizar ciertas palabras aquí en YouTube. Un violinista, ¿no? Que ha hecho algo malo con esa mujer. ¿Vale? Pero entonces el culpable es él, no el hijo. Entonces quizá la pena tendrá que recaer sobre él, pero no sobre el inocente, ¿no? Esa es un poco mi postura. Lo cual me parece que es falaz desde el primer momento el ejemplo que pone el violinista, igual que en cierto modo también parece, no falaz, pero como hemos dicho antes, irreal el ejemplo del dilema del tren, ¿no? Pero volviendo a esto que dice Horacio, no es lo mismo para mí una persona inocente que una persona que ha hecho algo, ¿no? Porque si eso, por ejemplo, para mí un no nacido, un bebé no nacido es inocente, no ha hecho nada malo. Pero pongamos una persona que quiera anteponer su ideología
su modo de vivir la vida, por encima de las vidas de los demás y por encima de cualquier otra cosa, pues no me parece tan inocente. No sé si con esto me estoy explicando o no. Y desde luego yo parto de la premisa que he dicho al principio. Si una persona no respeta la vida de los demás, no puede exigir que los demás respeten su vida. Óscar, ¿quieres comentar algo? Sí, o sea, en la línea para responder al dilema del violinista. Entonces, obviamente, aquí la gente podrá opinar y considerar al principio que ellos piensen mejor, pero creo que podemos estar de acuerdo, al menos yo lo defiendo, que el fin no justifica los medios. Entonces, en el caso del violinista, el medio es... mira, Horacio está... Entonces, o sea, en el caso del violinista, pues el pobre tipo que le han llevado ahí. Bueno, si es obligado, o sea, obviamente está mal. No puedes matar a uno para salvar a una muy importante o por lo que sea. No. Lo mejor será buscar sangre pues que gaste por ahí, ¿no? Pero Óscar, la falacia, digamos, o el planteamiento que pretenden detrás es cómo, o sea, una mujer que se queda embarazada, ¿vale? Está atada a ese niño, ese es el violinista, ¿no? Ese niño puede ser un violinista en un futuro, el mejor violinista del mundo, ¿no? Pero que tiene que tenerlo 9 meses en la barriga y estarle dando su comida y no sé qué, y tiene que estar pegada a ella 9 meses, pierde por ello su libertad, porque, ojo, que es perder libertad el tener una criatura, ¿sabes? Y entonces ese es el dilema que proponen, ¿no? Quiero decir que no es matar al violinista, o sea, sí, es matar al violinista en pos de la libertad de la madre. O sea, es matar a la criatura, abortar en pos de la libertad de la madre. Eso es lo que propone el dilema. No, hombre. O sea, a ver, creo que también es importante introducir aquí una cuestión que es, y quizás hasta me contradigo con lo que he dicho al principio, pero los argumentos o principios éticos o fundamentos que elaboramos con un dilema no necesariamente se pueden extrapolar tal cual a otros casos, a otras situaciones, a otros contextos, obviamente, porque, como bien ha dicho don Horacio, la moral o la acción moral se compone de acción, intención y circunstancia. Yo creo, a lo mejor esto es una posición mía, ¿no? Pero creo que la circunstancia influye muchísimo más de lo que pensamos, ¿eh? También. O sea, desde luego que la intención importa y la acción en sí también. Pero, obviamente, no sé. O sea, yo veo, no sé. O sea, yo veo que hay muchísimas otras posibilidades antes que matar a alguien para, o sea, para salvar a otra persona cuando se puede buscar concretamente. No sé si he entendido bien el dilema del violinista. O sea, he entendido que hay una violinista y los fans de la violinista llevan a una persona con su tipo de sangre concreto, que es como único en el mundo y solo él lo puede salvar. Y tiene que estar donándole sangre durante 9 meses y va a morir. Lo he entendido así. ¿Es más o menos así? Sí, es algo así. Es él y la, pero da igual. O sea, vale. Viene a ser algo así. Bueno, pues obviamente lo razonable éticamente, según creo, es buscar una alternativa a eso. El hombre no puede morir. O sea, no muere el hombre. El hombre no muere, solamente están 9 meses de embarazo. Ajá. ¿Vale? Y efectivamente, tal y como lo plantea esa hipótesis, dices, bueno, pues tendrán que preguntarle a él antes, ¿no? Pero que la falacia que va seguida después es, esto es como un embarazo. Bueno, pues es ahí donde veo la embaraza, que la falacia la veo porque la embarazada hace algún acto para quedarse embarazada o sí. Le hacen el acto sin ser, digamos, o sea, obviamente culpable el niño. No, o sea, está claro, o sea, yo veo clarísimo que obviamente no es lo mismo. O sea, la circunstancia, exacto. O sea, el nivel de libertad, el nivel de
de inteligencia, de desarrollo, o sea, es totalmente distinto. O sea, obviamente utilizan ese argumento para engañar a la gente. O sea, no es lo mismo. No sé si Horacio quería hacer alguna puntualización o... No, solamente decir que en El fin y realidad los medios, ¿no? el fin siempre justifica los medios. Lo que pasa es que eso está muy mal entendido desde Maquiavelo. Lo que pasa es que es lo siguiente, para que se entienda. Si yo voy, por ejemplo, y quiero tomar agua, ¿cuál es mi finalidad? Tomar agua. ¿Cuál va a ser el medio? Levantarme, abrir la heladera y demás. Si yo quiero, por ejemplo, llegar al cielo, que esa es mi finalidad, tengo medios, que son los sacramentos, las gracias, el cumplimiento de la voluntad de Dios y demás. Que la frase bien dicha sería: la nobleza del fin no justifica la vileza de los medios. Porque precisamente en la ética realista, los medios son parte de esas circunstancias que determinan si una acción es ética o no. Por ejemplo, la nobleza de salvar 5 vidas no justificaría quitar una vida. Porque si no, allí sí entramos en un plano más político, estaríamos justificando decir, para llevar más y mejor democracia, que para mí es un mal la democracia, me hago cargo yo para no dejar ninguno vinculado aquí. Para mí el problema de Occidente fue la democracia de principio a fin, pero para llevar más y mejor democracia a Irak se justificaba una intervención como se dio en el 2003 con los neocons. Exacto. Y a veces pareciera que para justificar combatir el terrorismo que se origina con Mahoma, por no explicar toda una cuestión un poco delicada aquí en YouTube, bueno, tenemos que abrazar entonces políticas de un Estado innombrable que pareciera que son el pueblo de Dios, cuando en realidad es un Estado político igual que Argentina, España, Chile o Colombia. Entonces, ahí es donde empezamos a hilar fino, o sea, que podemos aplicar cualquier ejemplo en cualquier circunstancia. Entonces, lo que estoy diciendo es, nunca la nobleza de un fin va a justificar la vileza del medio, porque en el medio también hay un despliegue ético. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Bien? No, o sea, sí es verdad, el fin para justifica recortarlo. los medios hasta que el medio es malo. Ese es el punto, digamos. Porque hay medios que sí son legítimos. Es decir, Por supuesto. hay medios que son totalmente legítimos. Vamos al caso, la guerra justa. En la guerra justa tenemos un medio que ese mismo medio puede ser totalmente nocivo si lo despliega el neoconservadorismo, o puede ser totalmente legítimo, como sería, por ejemplo, la batalla de Lepanto. Se viene a la mente ahora. Bien, para dar dos casos muy extremos, pero que estamos viendo que en ambos hubo una guerra. ¿Y por qué podemos decir desde el realismo, aquí no fue ético y aquí sí fue ético? ¿Bien? Bueno, perdón, pues he de poner precisión mismo, porque yo siempre que leo mucho Maquiavelo, que como así, cuidado con ese punto. No, a mí me parece que ese es el punto, ¿no? Y te doy las gracias, Horacio, porque para mí siempre ha sido, espera, fin y medios, pero al final estamos poniendo el fin donde los medios y los medios donde los fines, porque si por no querer alcanzar un fin renuncia a un medio que no tiene ninguna consecuencia mala, ¿qué estamos poniendo? En fin, yo aquí siempre me ha rechinado mucho esta frase, ¿no? Así que muchas gracias por la aclaración, me parece magistral, ¿no? Como todo lo que dice Horacio. En fin, no sé si os parece, yo creo que queda más o menos claro el dilema, las consecuencias del dilema, cómo intentan utilizar este tipo de dilemas para justificarte el aborto cuando no tiene nada que ver. Yo creo que ha quedado un programa interesante y de hora y media, ojo. No sé si queréis concluir con algo. Bueno, a mí me ha parecido interesante un comentario que es el de Mariani Eves Zafra, ¿no? Dice, eso del menor mal es la filosofía de los políticos, votar al mal menor. No, o sea, efectivamente, esa frase cogida así, ¿no? Pues no es lo mejor, desde luego que no. A lo que me refería yo con el mal menor es que cuando todo lo demás ha fallado, si no se ha, trasladándolo al caso, ¿no? de que haya partidos políticos que representen los ideales mejores y que uno considere mejores para la sociedad, ¿no? En caso de que ya has intentado montar un partido, no ha salido, yo qué sé, no, y has buscado, te has leído todos los programas de todos los partidos que hay en tu país y ninguno es el mejor o bueno, pues claro, lo mejor sería que lo hubiera.
Pero en su defecto, o sea, de nuevo, ese debate, Óscar, ese debate, si no te importa, lo vamos a dejar para otro día, porque nos lleva 1 hora y media más. Sí. Si nos importa, ¿vale? El tema de los partidos políticos y todos estos líos, que es verdad que puede tener una relación más o menos con este tema, pero vamos, que esto más bien es un tema ético de eso, del sacrificio de unas personas por otras. Sí. Pues vamos a encomendarnos a la Virgen, vamos a pedir que se recupere pronto José Andrés para volver al canal, que por aquí le están echando de menos, y vamos a encomendar también pues a todos los inocentes, si os parece, a todas las víctimas del aborto, que por falacias como estas y por mucho mal y mucho egoísmo que hay en el mundo, están sufriendo pues eso, las terribles consecuencias del aborto. Y por todas las personas que lo necesitan. Y por los engañados. Totalmente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias por participar en este programa, Horacio, Óscar. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Recuerden suscribirse, darle al me gusta, compartirlo con quien le interese. Recuerden suscribirse al canal de Horacio. Ahora va a tener una hora, ¿no? Aproximadamente. Tendrá un programa sobre clonación, sobre bioética. Y recuerden suscribirse a ese canal. Tiene 2, ¿no? El del licenciado. Y lo pondremos de todas maneras en la descripción del vídeo. Y eso, lo dicho, suscríbanse. Por cierto, suscríbanse también al canal de José Andrés, al Rosario Ferraz y al de Jaime Arenas y Samuel Clavijo. Nada más, nos vemos en el próximo programa, más y mejor. Y como decimos desde que se ha generado toda esta polémica, viva Cristo Rey y Nuestra Señora Corredentora. Viva, eso es.